Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les acabo de ver en el taller? ¿Sí? Bien, bien. Sí. O sea, eso es de lo más complejo. En contabilidad lo más complejo son los impuestos. Las otras cosas son un poquito más suaves, pero entonces, ¿qué nos corresponde? Beneficios a empleados. ¿Cuáles son los beneficios a empleados? Pues el pago de la nómina, ¿cierto? Entonces, aquí yo les acabo de entregar, perdón. Muchas gracias. Perdón. Entonces, vamos a ver lo que corresponde a beneficios a empleados. ¿Cuáles son los beneficios a los empleados? Entonces, todo lo que se paga a los empleados. Primero, el salario, ¿cierto? El auxilio de transporte, las horas extras, las comisiones, las bonificaciones. Todo eso son beneficios de empleados. Además, también tenemos beneficios como las prestaciones sociales. Son las cesantías, los intereses a las cesantías y la prima. Esas son las prestaciones sociales. Las vacaciones, aunque la gran mayoría de las personas las consideran una prestación social, no son una prestación social. Las vacaciones son un descanso remunerado a que tienen derecho todos los trabajadores. Pero pues en el argot popular, normalmente cuando hablamos de prestaciones sociales, tienen en cuenta las vacaciones. Y no hay pues una norma que diga, no, es que usted no puede decir que esas son prestaciones sociales. Pero pues ya sabemos que no hacen falta. Bueno, como les decía, entonces, con el ejercicio que les acabo de entregar, vamos a empezar a hablar de lo que es la nómina. Pues a medida que vamos haciendo la nómina, vamos pues repasando algunas cositas que debemos incluir, que no debemos incluir y todo lo demás. ¿Correcto? Dentro de 8 días, entonces es el examen final de este tema, ¿cierto? Y vemos una partecita que nos falta, que es el patrimonio. Pues, vemos la explicación de lo que es el patrimonio y del patrimonio. ¿Correcto? Pues ya las compañeras que no han llegado, pues importante que ya cada una de ustedes, si me necesitan, ustedes saben que yo estoy aquí todos los días y a las 5 de la tarde yo estoy acá si me necesitan. ¿Cierto? Bueno, entonces, ustedes tienen ahí el ejercicio, como les decía, entonces vamos a trabajarlo acá. Entonces dice, liquide la nómina correspondiente al mes de abril del año 2024 de la empresa Variedades Quindío Limitada. Entonces, el nombre de la empresa, ¿cierto? Variedades Quindío. Espera que nos va a hablar un poquito en la garganta. Quería informarles que el día de ayer se envió la evaluación docente. Por favor, entren, revisen, califiquen a sus docentes, tienen hasta el 28 de marzo para organizar. ¿Listo? Listo. Entonces, variedades Quindío Limitada. Entonces, ¿qué vamos a decir? Nómina, ¿cierto? Nómina del mes de abril.
O pueden colocar del 1 al 30 de abril de 2024. Entonces, también podemos decir de abril 1 a 30 de 2024. ¿Cierto? Pues hay unas empresas que le colocan el NID, la dirección y todo lo demás, pues más cachatito, ¿cierto? Aquí hay otra cosa. Hay personas que acostumbran no colocar los datos, o sea, no colocar el nombre de la empresa, no colocar el mes, ni tal. Pero si usted es un contador que lleva 4 o 5 contabilidades y a usted le corresponde hacer la nómina y no le coloca el nombre, ¿cómo sabemos cuál es la de uno y cuál es la de otro? ¿Cierto? Eso es lo primero. Segundo, no todas las empresas pagan y hacen la nómina por el mes. Algunas empresas lo hacen de manera quincenal, otras lo hacen de manera semanal, ¿cierto? Entonces, dependiendo de los periodos de pago, también hay que tener en cuenta eso, porque entonces yo no puedo simplemente dejarlo sin colocar si es de la primera quincena o es de la segunda, porque entonces hablamos de la seguridad social, la pagan en una quincena o no la, si la descuentan en una quincena o en la segunda quincena, ¿cierto? Porque cuando es con quincena, pues algunos descuentan la mitad en una quincena y la mitad en la otra. Entonces, eso depende de las condiciones que estén dadas en la empresa. Entonces, por eso es importante definir bien el nombre de la empresa y la fecha, ¿cierto? Bueno, entonces, ahora sí, el nombre. Entonces, aquí tenemos que tenemos 3 trabajadores. El primero se llama Diana Restrepo, Jaime Toro y Alex Miller. Entonces, Diana. Miguel. Y Alex. Aquí yo solamente que voy a colocar. La gran mayoría de las empresas ahorita, pues tienen un paquete contable que simplemente le ponen el nombre de la persona, de qué fecha trabajó y el sistema les hace todo el proceso, ¿cierto? Pero, si usted cuando no tenga sistema que se dañó el sistema, preciso el día que tenía que pagar nómina, usted le va a decir al jefe, no, es que se me dañó el computador y entonces hasta que nos lo arreglen no pagamos. ¿Sí? Pues esa es la disculpa que damos. No, hay que hacerlo, ¿cierto? Y entonces que se le diga, bueno, señor contador o señor auxiliar, haga la nómina. Y usted dice, ¿ah? ¿Cómo se hace? ¿Y eso cómo se hace? Sí, porque mucha gente se acostumbra a como la hace el sistema, ¿cierto? Y sí, y entonces, o cuando usted llega a aplicar con su hoja de vida a una empresa y le hacen un examen de esto, y usted dice, ah, no, a mí siempre me la enseñaron a hacer electrónica, manual, entonces si no sabe manual, ¿cómo? No, porque eso, o sea, eso no es una disculpa, ¿no? Hay que aprender a hacerla, aunque se haga electrónicamente, todo lo demás. Bueno, entonces, los cargos, administrador, contador y auxiliar contable. Administrador, me disculpan que los salarios de pronto no son muy altos, pero recuerda de que normalmente uno hace, uno que Esa es la realidad. esa es la realidad, esa no es la realidad. No, pero muchas veces es que uno se inventa los valores, ¿cierto? Entonces, aquí algunos me han dicho, profe, es que usted pone unos valores muy altos. Otros me dicen, profe, es que usted pone valores muy bajitos. No, pues es que este no es una nómina real, simplemente es para que ustedes aprendan a hacer las situaciones. Entonces, ¿cuánto es el salario o qué es el salario básico? El salario básico es el que usted hizo, que cuando hizo el acuerdo con el patrono, le dijeron, le vamos a pagar tanto, y usted firma un contrato, ¿cierto? Ese es el básico, solitos, nada, sin ninguna grandelita. Eso es lo que le van a pagar a usted, solo. A esta señora le van a pagar 2.900.000. El contador va a ganar 2.850.000. Y el auxiliar, 1.500.000. Bueno, aquí van a ir los totales. Buenas noches.
Aquí van los totales. Bueno, entonces, vamos a sumar salario básico, 2.900.000, 2.850 y 1.500.000. ¿Cuánto nos dio aquí? ¿Trajo la mitad o le pasó? 7.250.000. 7.050.000. ¿Les dio igual a todas? La que haga números grandes me disculpo. Yo voy a hacer palo al tamaño de los números grandes. Bueno, entonces, ahí ya tenemos. Luego dice días trabajados. Entonces, ¿cuántos días trabajó cada uno? ¿Cierto? El primero dice que el mes completo, o sea que 30 días. El segundo dice que también el mes completo, 30 días. Y el tercero dice que trabajó 28. Aquí sí no vamos a sumar. ¿Correcto? Hasta aquí no hay ningún problema. ¿Cierto? No, aquí no vamos a decir que es que estuvo incapacitado, pues que no, simplemente trabajó 28 días. Puede ser que empezó a trabajar 2 días después de que iniciaron los meses. ¿Cierto? Puede ser. Bueno, ¿qué dice después? Sueldo de vengado. ¿Qué es el sueldo de vengado? Lo que yo me gané en los días que trabajé. ¿Cierto? Los dos primeros señores, la Diana y Jair, se ganan el sueldo completico. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron trabajando el mes completo. El otro señor no trabajó sino 28 días, pues no tiene derecho al salario completo. Entonces, 2.900.000 el primero, 2.850 el segundo. ¿Cómo sabemos cuánto ganó el señor? 1.500.000 lo dimos entre 30 y lo multiplicamos por 28. 1.400.000. 1.400.000. Y suma. ¿Sí? Bueno, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hacemos la nominal, si sea febrero, este año fue de 29 días, o los años que no son bisiestos, que es de 28, lo hacemos también con 30, ¿cierto? Y los meses de 31 lo hacemos con 30. No es que los de 31 pagamos, no, los meses contablemente, ustedes saben, son de 30 días. Pues que ahí sí miramos ¿cómo se dice? La realidad, pues sí, nos pagan menos porque cuando febrero son 2 días nomás, pero hay más días con 31. Pero pues eso no es el tema de discusión. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto nos da aquí? 7.150.000. Entonces, luego viene el auxilio de transporte, ¿cierto? El auxilio de transporte está dado por ley. ¿Qué dice la norma? Que tienen derecho a auxilio de transporte las personas que devengan hasta 2 salarios mínimos. ¿En cuánto está el salario mínimo en este momentico? 1.300.000. 1.300.000 por 2 salarios mínimos, ¿sí? Son 2.600.000. Entonces, aquí, el primer señor, o bueno, Diana, no tiene derecho porque gana más de 2 salarios. Entonces, está auxilio cero. El contador tampoco tiene derecho. El señor de aquí sí. ¿En cuánto está el salario mínimo en el año 2024? 162. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. El auxilio de transporte está en 162. Pero vamos a hacer lo mismo que hicimos con el salario. O sea, a él no le vamos a pagar el auxilio de transporte del mes completo porque no trabajó el mes completo, sino 28 días. Entonces hacemos lo mismo. 162 dividido 30 y lo multiplicamos por 28. 151.200. Y lo llevamos a. Entonces, el auxilio de transporte son 151.200 nada más, porque los otros 2 trabajadores no tienen derecho a auxilio de transporte. ¿Correcto? No hay ningún problema hasta ahí, ¿cierto? Después vienen las horas extras, comisiones y bonificaciones. Si usted por algún motivo trabajó más de la jornada, ¿cuántas son las horas extras?
Después de que usted completa su jornada de trabajo de 8 horas o de 7 horas, porque ahorita está la jornada, recuerde que en algunos casos, unos días, porque bajó un poquito, ¿cierto? Está en 47 horas semanales, y a partir de julio va a estar en 46 horas semanales, y vamos a empezar a rebajar, y va a llegar un momento en que van a ser 42, ¿cierto? Entonces, cuando después, si el horario normalito es de 8 horas diarias y usted trabajó 10, entonces usted tiene derecho a 2 horas extras, pero debe completar 8, ¿sí? Usted debe completar las 8 horas de trabajo normal y todo lo que se vaya después de esas 8 horas normales son horas extras. No es que a usted lo hacen ir un domingo 2 horas, ya le contesto. No es que a usted lo hacen ir un domingo 2 horas o un sábado que usted normalmente no trabaja, sino que usted va a trabajar el lunes a viernes y lo hacen ir un sábado de 8 a 10, entonces usted va a decir, son horas extras. No, son 2 horas diurnas de un sábado, o sea, 2 horas normalitas. Para que sean extras, tiene que completar usted primero las 8 horas de trabajo y luego las otras 2 que son adicionales a esa jornada. Ahora sí. Que una empresa descuente el salario básico para la persona. Pero ¿por qué es el descuento? Supongamos, en la empresa que usaba, nos teníamos que trabajar las 8 horas y había cosas muy cortas, entonces vamos a trabajar las 7 horas. Entonces, le vamos sumando esas horas en relación tanto y en el cuerpo como en el No. No, porque si a usted lo contratan para hacer una actividad y si usted la hace en un tiempo más cortico, a no ser que la estén contratando por horas. Tiene que quedarse en la calle. Sí, claro. No. Lo que pasa es que aquí vamos a ver muchas situaciones. Por ejemplo, ya le contesto. Por ejemplo, cuando uno firma un contrato, a usted le dice le vamos a pagar tanto, ¿cierto? Salario básico, Sí, salario básico y de trabajar 8 horas diarias, ¿cierto? Pero eso no, pero muchas veces, y el salario básico es un salario mínimo, y luego le dicen, le vamos a dar una comisión, ¿cierto? Entonces le pagan seguridad social y prestaciones sociales sobre el básico. Y las comisiones las dejan por fuera. Eso tampoco se puede hacer, porque las comisiones cuando son habituales son salarios, ¿cierto? Ahora, pero eso pasa mucho. Una pregunta. Es legal un ejemplo, que yo me gane 2.400.000, ¿cierto? Entonces mensualmente me den de bonificación 300. Entonces son 2.700.000 y por ese motivo no me paguen auxilio de transporte. Si el salario básico no suma los dos. No, pero es que lo que pasa es que la bonificación, a ver si esa bonificación constituye salario. ¿Sí? Si la bonificación constituye salario, sí, claro, es por eso. ¿Sí? Diferente, pero usted, por ejemplo, usted tiene el salario y la bonificación. ¿Sobre qué valor le pagan la seguridad social? Sobre los 700. Ah, bueno. Porque hay empresas, ¿cierto? Que le dicen, le vamos a pagar 1.500.000, ¿cierto? Más una bonificación de otros 500 para completar 2 millones. Pero ¿con cuánto lo piden de seguridad social? Con 1.500.000. Y cuando le pagan las prestaciones, 2.500.000. Ahí, y la pensión, todo es, ¿sí? Eso no funciona. Así no funciona. Así es que son pagos que está evitando el patrono y se aprovechan del desconocimiento de las personas. No, pero ¿cierto? que si uno tenga el conocimiento, pues uno le da. Pues regularmente Lo que pasa es que es muy difícil. si usted dice que con la no, empresa. exacto. Si usted dice que no, hay 5 haciendo fila para Sí, eso. lo mismo que las horas extras y eso. Uno dice, no, se las compensamos o lo enredan, o le sacan cualquier excusa y dice, ¿qué hace? Sí, claro. O sea, hacemos Si la la organización. compensan las horas, más no las pagan. ¿Cierto? Porque, pues, si nosotros lo miramos siempre desde el punto de vista que nosotros somos los trabajadores, ¿sí? Nos sentimos estafados, ¿cierto? Eso es un robo a mano desarmada porque a usted no le ponen una pistola para ¿sí? ¿Cierto? Eso es un robo. Lo que pasa es que si usted dice que no, hay, como les digo, 5 haciendo fila para decir que sí. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Y se aprovechan, y en muchos casos, ustedes porque están estudiando acá y se están dando cuenta de las cosas, pero cuando usted no tiene el conocimiento, usted ni cuenta de lo que está pasando.
¿cierto? Porque pues uno normalmente no estudia, cuando usted no está estudiando contaduría, entonces usted no lee como el cuento en la letra chiquita, ¿cierto? De un contrato. Sí, entonces dicen, no, es que eso no es salario. Claro, una comisión, porque es que eso es lo que hacen muchas empresas con la cuestión de las comisiones. Dicen que la comisión no es salario. Cuando la comisión es que, o la bonificación especialmente, la bonificación es esporádica, ¿cierto? Que porque de pronto un mes dijo el jefe, vamos a darle una bonificación a todos los empleados porque las ventas de este mes estuvieron muy buenas y este mes los trabajadores esperaron el trabajo, que les dan una bonificación de 500.000 pesos. Pero es muy de vez en cuando, ¿cierto? No es habitual. Cuando no es habitual, no es salario. Pero cuando a usted se la dan todos los meses, es salario, ¿sí? Lo que pasa es que ellos dicen que no es salario para evitar el pago. Ahorita lo vamos a ver, para que la seguridad social para ellos sea más bajita, ¿cierto? Es para eso. Porque ahí es y hay otra cosa, que nosotros también ayudamos a eso. Ahorita vamos a ver con los descuentos. Porque si a usted le dicen como empleado que le van a descontar 200.000 pesos para salud y 200.000 para pensión, usted pone a su mano y dice, 4, sí, mucha plata. Entonces cuando le dicen, no, tranquilo, nosotros le pagamos eso sobre el salario mínimo para descontarlo solamente 60, 70.000 pesos. Ah, ya es más poquito. Entonces usted dice que sí, ¿cierto? Porque usted piensa es que cuánta platita le va a tocar al bolsillo. Con la salud, pues digamos que usted no se ve tan perjudicado porque usted de todas maneras gane un salario mínimo, gánese 2, usted tiene la salud y allá no le dicen cuánto, o sea, la cuota moderadora y todo lo demás, pero la atención es más o menos, digamos más o menos, igual, ¿cierto? Ya cuando usted necesita un medicamento de alto costo o un procedimiento costoso, pues ahí sí va a pesar mucho cuánto gana usted. Pero mientras usted no se enferme y esté ahí normalito, la salud, digámoslo así, pues no sucede, pero más o menos es la misma pensión. Pero la pensión, se paga con la pensión. Imagínese usted toda la vida ganándose 3 millones de pesos o un poquitico, o le carete a 3 millones de pesos durante 20 años, pero ¿cuánto le estaban pagando? Sobre el salario mínimo. Entonces, cuando usted se pensiona, después de 20 años, entonces usted dice, yo no voy a recibir sin un salario mínimo, pero yo vivía con 3, pero ¿con cuánto le cotizaban? Y usted siempre se quedó callado porque, pues, para que no le descontaran tanto. Y ustedes están muy jóvenes y entonces, ya cuando uno está a esta edad, pues uno piensa más eso. Pero ustedes como están tan jovencitas, entonces, ¿qué dicen? Ay, ¿cuándo voy a cumplir yo 60 o 57 o 60? ¿Sí? Usted, ¿sí? Uno ve eso tan lejos, que por eso es que muchos dicen, no, contate que me trabajo, así no me pague seguridad social, o así no me afilia a pensión. La gente, con tal de tener un trabajito, se someten a eso, a que no les paguen nada. Y porque usted ve los años 60 tan lejos, pero usted, en cuestión de un abrir y cerrar de ojos, tiene usted 50 años, 60 años. Y ya, ahí es cuando usted dice, ¿qué error cometí yo al decir que no me afiliara a la seguridad social? Entonces usted con 70 años todavía trabajando primero para completar las semanas, ¿sí? Y lo más triste es darse cuenta de que usted se va a pensionar con un solo salario mínimo cuando usted siempre trabajó en una empresa donde te ganaba 3 o 4 salarios mínimos. Entonces, en cuanto a la pensión, ahí sí, pues, si no consigues ningún empleo de esos, pues, toca, ¿cierto? Pero hay que pensarlo muy bien si vale la pena el sacrificio, porque es que toda la vida no vamos a estar jóvenes y bellos, ¿cierto? Va a tener un momento en que vamos a estar viejitos que vamos a necesitar esa pensión. Entonces, hay que pensar desde ahora y decirle, por ejemplo, también, ustedes eso les sirve para sus familiares, para sus amigos, o sea, que a veces las empresas abusan de los trabajadores en ese sentido, ¿cierto? Y aquí es algo, pues, como lo decía yo, aquí todas somos empleadas, pero si aquí tuviéramos empresarios estudiando acá, habría que, de pronto el empresario va a decir, se va a defender desde su punto de vista, es que el pago de seguridad social, todo eso, es solamente pagarle el salario al empleado, sino que son muchas, o sea, los beneficios a los empleados no es solamente el salario y el auxilio, son muchas otras cosas, que un salario mínimo se convierte casi en 2.
cuando se pagan todo de acuerdo a la norma. Pues hay que pensar también en los costos y los gastos que nos tienen que asumir. O sea, hay que verlos desde el punto de vista de lo que uno normalmente lo ve, es solamente desde el punto de vista de uno, que es el salarial. Pues nosotros siempre nos vamos a meter que nos están pagando muy poquito. Pero cuando yo soy el que tengo que pagar el salario, ahí es cuando usted está diciendo, pues ahí no va a decir usted, me están pagando muy poquito, estoy pagando mucho. ¿Sí? Estoy pagando mucho. Sí, pero para cuántas personas quedan de la licencia deberían ser mismos. Sí, sí, claro. ¿Cierto? Sí, y muchas personas que ahorita tienen 60 ya van a decir, ¿yo por qué no empecé a pagar? ¿Cierto? Ahorita que está, antes no existía esa posibilidad, pero ahorita que está la posibilidad de que usted pague como independiente para poder tener algún día una pensión. Entonces, hay que mirar esas soluciones. Bueno, entonces, horas extras, comisión y bonificaciones, pues según este ejercicio no tenemos, entonces lo dejamos aquí solito. Cero. Pero el de Ale, él sí tiene 4 horas extras diurnas, 4. No leí, sí. Yo les digo a ustedes que no leen, estoy igual. Bueno, qué pena, perdón. Ya lo hacemos. Pues. Es el tercero. Bueno, listo. Entonces, dice que laboró 28 días, trabajó 4 horas extras diurnas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Decimos, el salario del señor, 1.500.000. Si lo hacemos con las 8 horas diarias, sin hacer el descuento de la ahorita, porque ahorita ¿cuánto está la jornada? En 47, ¿cierto? Pero ¿en cuántas partes están pagando necesarios por Casi la mayoría están en las 48. La gran mayoría está en 48, ¿cierto? La gran mayoría está en 48. Y a partir de julio, que son 46. Pero se hace sobre la... ¿Cierto? Está así. No, simplemente. De lunes a sábado. Sí. Sí, la cuestión es esa. Pero bueno, entonces debemos saber que la norma está, o sea, con la rebaja, o sea, con la rebaja, o sea, la jornada máxima legal permitida son 8 horas diarias, ¿cierto? 8 horas. Profe, ya que el parcial, o sea, lo vamos a manejar con el parcial, ¿así? Sí. Como si fuera 8 horas diarias, ¿cierto? Por 30 días. O sea que la jornada sería de 240 horas. ¿Cierto? 8 horas por 30 días son 240 horas. Esa es la jornada máxima permitida. ¿Sí? Ahorita con la rebaja que están haciendo de una horita, ¿cierto? Serían 36. Se, 236. con la rebaja de ahorita son 235 horas. En 47. ¿Sí? Entonces debe ser por las 235. Entonces, aquí lo dividiríamos entre 235, ¿cierto? Y a partir de, ¿cómo se dice? A partir de julio, pues va a rebajar esas 235, pero funciona igual, o sea, la manera de hacerlo es igual. Pues, si quieren lo hacemos con la jornada de 240, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, lo vamos a hacer con 240. Entonces, sí, porque son 8 horas por 30 días. Entonces, ¿cuánto es aquí? 1.500.000 240. 6.250. 6.250, cerradito. Entonces, el valor de la hora. Si alguien les va a decir, pero es que quedó, ese valor de la hora quedó mala, porque ahorita no son 240, sino, pues, no, lo hicimos con esta porque estamos conscientes de que lo estamos haciendo con esta. Pero, dependiendo ahorita en julio, vuelve y cambia. Ya no son 235, sino 232. Y va a llegar un momento en que van a ir rebajando. Primero rebajan día 1, luego día 2, pues va a quedar en 42 horas semanales. Pero eso no vuelve a cambiar hasta el otro año, ¿cierto? Porque tengo No, la norma, o sea, cambian en julio de este año y vuelve y y luego hasta cambia. el otro año. Lo que pasa es que la ley está vigente,
Si en un momento determinado cambian la ley, pues entonces volvemos a los 40, ¿sí? ¿Por qué? Los trabajadores, sí, los trabajadores están contentos porque no aumentan, ¿cierto? Pero resulta de que los empleadores no están contentos porque, bueno, ¿sí? Bueno, otra cosa. La cuestión es que significa que van a trabajar menos, pero les van a pagar lo mismo. Entonces, ahí es donde no les gustó a los dueños de empresas, ¿cierto? Y esa norma no es del gobierno de ahorita, esa norma tiene el gobierno pasado, Sí. ¿cierto? Entonces, pero de ahí que si vamos a mirar con lupa qué empresas realmente están cumpliendo esas horas, muy poquitas, muy poquitas. No, las hay, pero muy poquitas. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, en algunas se las respetan en el último día, algunas de las que trabajan los sábados, entonces entran más tarde, una hora más temprano, una hora más tarde, o se las juntan todas y les dan mediodía, ¿sí? Cada empresa tiene su manera diferente. Entonces, aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, decimos, valor de la hora. Entonces, el valor de la hora, 6.250. La vamos a multiplicar por un factor. ¿Qué es ese factor? Entonces, decir que a usted le van a pagar, cuando es una hora extra, a usted le pagan la hora más un recargo, ¿cierto? Como es una hora extra diurna, el recargo es del 25%, o sea, usted le paga. Como es extra, ¿qué quiere decir? Que usted se quedó una horita más de su jornada de trabajo. O sea, usted salía a las 6 de la tarde y se estuvo hasta las 8 de la noche, ¿cierto? Y recuerde que la jornada diurna en este momento está hasta las 9 de la noche. Claro. La jornada diurna, ¿de qué hora va, papá? Jornada diurna. Diurna. Si nos vamos por la luz del día, si es de 6 a 6, ¿cierto? Pero la norma, ¿cierto? La norma la cambiaron en el gobierno del señor Uribe. Entonces la jornada diurna empieza a las 6 de la mañana. Él la puso hasta las 10 de la noche, pero después por allá cambiaron, que es hasta las 9. Así sean, por ejemplo, en este momento, está, de acuerdo a la norma, estamos en jornada diurna todavía, ¿cierto? Entonces, usted trabaja hasta las 9 de la noche, tenemos jornada diurna, ¿correcto? Bueno, listo. Entonces, cuando es jornada diurna, usted debe cumplir primero 8 horas, no es que las llamen a trabajar 2 horitas y usted de una vez diga que son extras. Debe completar 10. Debe haber trabajado 10 horas para que le digan que hay 2 horas extras diurnas, ¿correcto? O debe haber trabajado más tiempo. Entonces, ¿cuánto trabajó aquí? Dice que trabajó 4 horas extras diurnas. No necesariamente las 4 el mismo día, ¿cierto? Pudo haber sido un día 1 hora, otro día otra hora, ¿sí? Porque la norma también dice que no es que usted va a trabajar 6 horas, no, la norma dice que usted no debe trabajar más de 2 horas extras diurnas por día. ¿Por qué? Porque es que usted ya completó una jornada de 8, más otras 2 son 10, es mucho tiempo, entonces tiene que trabajar, pero también tiene que descansar. Entonces, que a usted le van a meter 5 horas extras en un solo día, ¿sí? A no ser pues que sea estrictamente necesario, pero eso no dice la norma, dice que son 2 horitas. Entonces, ¿cuánto trabajo? Entonces, como es jornada diurna, el factor es 1,25 por el número de horas que son 4. ¿Cuánto nos da aquí? 31.250. Resulta de que este señor también trabajó 4 horas extras nocturnas. Entonces, ¿cómo va la jornada nocturna? Entonces, también la jornada nocturna. Entonces, empieza a las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces, cualquier día, él trabajó, por decir algo, salió a las 5 de la tarde y fue después de las 10 de la noche a trabajar 2 horas o 3 horas, o las horas que es decir. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya, el recargo es como son por la noche, entonces, el valor de la hora
por 1,75 por ¿cuántas horas? Por 4 también. ¿Correcto? Sí, ¿cierto? Bueno. Resulta que también trabajó 4 horas dominicales. Pues, o 4 horas dominicales no son extras, mire que no son extras. Simplemente no llega a trabajar los domingos, pero hicieron ir un domingo, ¿cierto? O usted trabaja de lunes a viernes y lo hacen ir un sábado, ¿cierto? Igual trabaja 4 horas, no son extras. Para que sean extras dominicales tiene que ser que complete las 8 horas normalitas y después trabaje las otras después de las 8. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo mismo, 6.250 por 1,75 también, que es el recargo, por 4 horas también. Entonces nos da 43,75. ¿Cuánto nos suma estos 3 valores? $118,750. Yo lo llevamos aquí. 118,750. Y la suma son 118,750. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos entonces, ¿qué es el devengado? El devengado es lo que yo me gané, o sea, lo que yo tengo derecho, ¿cierto? Y llega hasta aquí. Aquí llega todo lo que es devengado, pues, lo que yo me gano, lo que yo devengo, lo que yo recibo. Entonces, el primer señor, pues, no tiene sino 2.900.000. Porque no tiene ni auxilio ni horas extras. El segundo, 2.850. Y el tercero, si tiene 1.400.000, que es el sueldo, 151, que es el auxilio, y 118 de las horas extras. ¿Cuánto les dio? 1.050.000. Y nos suma 7.419.000. 7.419.000. Bueno, aquí entonces hay que tener mucho cuidado con las sumas. ¿Sí? Porque metemos mal el dedo en la calculadora y hasta ahí nos llegó. Usted puede saber muy bien el proceso, pero si calculó mal. ¿Cierto? Que eso es la ventaja de estos aparaticos que usted les dice que sumen y le sumen. Pero si usted no tampoco le da bien la orden, ahí también lo deja morir. ¿Cierto? Bueno, entonces, ya hicimos la primera parte de la nómina. Lo que es lo de vengado, lo que usted tiene derecho. Ahorita vienen, ¿qué? Los descuentos, ¿cierto? Las deducciones de ley y algunas pues de que usted autorice. ¿Correcto? ¿Cómo vamos? ¿Todos han hecho nómina? ¿No? Listo. Yo les subo a la plataforma, creo que les subí a la plataforma, la tablita para la liquidación, ¿cierto? La podemos traer para el parcial. Sí, claro, para el parcial pueden traer la tablita. Sí, después de uno mucho utilizarla, pues se acuerda, pero ustedes sí necesitan la tablita para poderlo hacer. Entonces, imprime la tablita para poderlo hacer. Ah, lo tiene. Bueno. Entonces, entonces aquí vienen las deducciones. Lo primero que nos van a descontar a nosotros como trabajadores es la salud, ¿cierto? O sea, recordemos cómo es la salud. La salud
es del 12,5%. Entonces, está dividida el 4% el trabajador y el 8,5% la empresa, ¿cierto? Va a colocar aquí empresa o el patrono, ¿cierto? Bueno, resulta que ustedes vieron en los ejercicios que hicimos que las empresas hacen algo que se llama autorretención de renta. Entonces ya las personas jurídicas que hacen esa autorretención de renta, ya este valor no lo tienen que pagar, no lo pagan. ¿Por qué? Porque la norma dice que por el hecho de hacer esa autorretención ya son exentos, o sea, ellos ya no lo tienen que pagar. 8,5. ¿Cuándo no lo pagan? No pagan el 8,5 sobre los salarios de aquellos trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos. ¿En cuánto está el salario mínimo? En 1.300.000. Por 10. Exacto. Entonces, si tienen trabajadores que devenguen hasta 13 salarios, hasta 13 millones, la empresa no debe pagar el 8,5. Pero si tiene algún trabajador que gane más de 10 salarios mínimos, ahí sí tiene que pagar el 8,5. Sí, solamente solamente el trabajador 13 millones. Con el salario pues de este año, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Yo no pago la salud si yo soy no tengo que pagar la salud de los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios. Si tengo alguno que gana más de 10 salarios, sobre ese, solito sobre ese. ¿Sí? Bueno, hay otra cosa. Recuerden que yo les dije, las personas jurídicas hacen el registro, cada que venden, hacen el registro de autorretención y tienen derecho a y ahorita vamos a ver que el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también lo descuentan. Pero las personas naturales también tienen derecho a ese descuento, pero las personas naturales no tienen la obligación de hacer la retención. Recuerda que yo les dije, las personas naturales tienen el beneficio, más no la obligación de autorretener, pero las personas jurídicas sí, ¿cierto? Entonces, ya vamos a ver. Entonces, ¿cuánto le tenemos que descontar al trabajador? El 4%. Entonces, si ustedes quieren, colóquenlo aquí, 4%. ¿Cómo lo hacemos? Entonces hay que sacar una base. Entonces se dice total de vengado menos el auxilio de transporte. Entonces, ¿cuánto es el total de vengado del primer señor? 2.900.000. ¿Le descontamos algo de auxilio de transporte? No. Entonces, 2 millones por el 4% nos da 116. El segundo señor, 2.850, menos el auxilio, no tiene auxilio, entonces 2.850 por el 4, 114. Bueno, con el tercer señor, sí, hagamos la cuantica aquí, entonces son total de vengado, 1.669.950. Menos el auxilio. ¿Cuánto es el auxilio? 151.200. ¿Cuánto les da? 1.518.705. 1.518.750. Entonces, por el 4%. 60.000. Bueno, aquí lo vamos a hacer con los valores que nos dé exactamente. ¿Sí? Cuando usted ya hace la planilla, ya le da ya otro valorcito, pero aquí lo vamos a hacer con el valor exacto. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, nos debemos dar cuenta de lo siguiente. Por eso, entonces vamos a empezar a ver las razones por las cuales le dicen a usted que
el básico y de ahí le van a pagar la seguridad social. Porque si a este señor le pagaron horas extras, bonificaciones o comisiones, ese valor, sobre ese valor, tiene que pagar la seguridad social. Y si ese valor aumenta, pues claro, la seguridad social también aumenta. Entonces, por eso es que liquidan una nómina con solo el básico. ¿Sí? Y el trabajador dice que sí, porque aquí le está afectando el bolsillo del trabajador. Todavía no le está afectando el bolsillo a la empresa, pero sí al trabajador. Entonces, ahí, por eso es que el trabajador dice, no, yo prefiero que me descuente aquí. Si fuera sobre el básico, sería de venga, 1.400.000 sobre el 4. ¿Cuánto nos da? 56. ¿Sí ve? Son pesitos, pero al final cuentan. Entonces, por eso muchos con la pensión y la salud. exacto. La pensión y la salud. Entonces ya empiezan a hacer cuentas y dicen, no, estoy recibiendo muy poquita plata. No, mejor que no me descuenten eso. Claro, como tiene 20 o 25, lo que está pensando en la pensión. Pero cuando ya tenemos 80, ya es otra cosa, ¿cierto? Bueno, pues ¿cuánto nos da la salud? 90.700. Listo. Ahí vamos con la salud. ¿Cómo funciona la pensión? ¿Ya puedo volver aquí? Entonces vamos con la pensión. La pensión es el 16%, ¿cierto? El 4% le corresponde al trabajador y el 12% le corresponde a la empresa. ¿Cómo es ese 4%? La norma no dice el 4%. ¿La norma qué dice? La norma dice el 25% le corresponde al trabajador y el 75% a la empresa. Pero si usted lo multiplica, pues le va a dar eso. ¿Sí? Bueno, entonces, la pensión, entonces mire que es el mismo 4% para el trabajador, entonces repetimos los valores, ¿cierto? No hay necesidad de hacerle nada más, porque es igual. 116, 114, 60.750 y 290.750 pesos. Ahí está. Entonces, por ejemplo, por eso es que hay muchos independientes que tampoco consideran pagar, o sea, personas que trabajan de manera independiente y no consideran pagar la salud y la pensión porque ya ellos sí tienen que asumir para todo, ¿cierto? Ellos ya no pagan el 4 y el 4, sino que tienen que pagar el 12.5 y el 16. Y eso se convierte en un montón de plata, ¿cierto? Y las personas que tienen este contrato de prestación de servicios, entonces les exigen que paguen sobre el valor del contrato. Claro que pues que no es sobre todo, sino sobre el 40%, pero de todas maneras da un punto de plata, ¿cierto? Entonces todo el mundo trata de, ¿qué hace la gran mayoría? Tratar de que no le descuenten tanto, ¿cierto? Eso, o sea, esa es nuestra naturaleza humana, porque yo estoy pensando es que mi sueldito rinda más y yo reciba más platica. Pero entonces no podemos olvidarnos de que esa pensión sí hay que ponerla por el valor. ¿Sí? Sí, mucha plata. En algunas empresas los ponen a clavar con mucha plata. ¿Sí? Usted puede, con esos 300 hacen mucha plata. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, ¿cierto? Bueno. El segundo descuento, ya hicimos salud, pensión. Hay algo que se llama Fondo de Solidaridad. El Fondo de Solidaridad se le descuenta a aquellas personas que ganan más de 4 salarios mínimos, ¿cierto? Entonces, para el Fondo de Solidaridad hay una tablita, ¿cierto? Entonces, si yo gano 4 salarios mínimos, me van a descontar el 1%. Que yo me gano más de 4 salarios mínimos, entonces hay una escalita. Esa tablita va en escala. Entonces,
me pueden descontar el 1%, el 2, el 2 y pico, ¿sí? Hasta el 4%. Entonces, ese fondo de solidaridad se le descuenta solamente a los salarios altos, ¿cierto? Ese fondo de solidaridad es para subsidiar las personas que no alcanzan pues, a tener una pensión. No tienen derecho pues, a la pensión, entonces ese fondo es para eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto es el fondo de solidaridad? El 1% para las personas que ganan más de 4 salarios mínimos. O sea, el fondo de solidaridad empieza en 1%, ¿cierto? Pero aquí no tenemos ninguno, ¿cierto? Porque 1.300.000 por 4 nos da ¿cuánto? 5.200.000. Pues para haberle hecho el descuento por el fondo del 1, claro que hay más, o sea, no es, o sea, el mínimo descuento del fondo de solidaridad es el 1%. Ahí va subiendo porque es por escala de acuerdo a lo que usted gana. Entonces, alguno de ellos tendría que haber ganado 5.200.000 para haberle descontado el fondo de solidaridad y le vamos a hacer el descuento. Sí, señora. Cuando es una persona natural y pues es que ahí no se entiende. No importa la cantidad de empleados que tengan, no les hacen ese descuento si tienen más de tantos empleados. No, solo el sueldo. Solo eso. Solo el sueldo. El fondo de solidaridad se le hace a las personas. O sea, el fondo de solidaridad no se le hace a la empresa, se le hace al empleado. Por eso, pero Si el empleado tiene que ganar más de 4 salarios mínimos para hacerle el 1, más de tantos salarios para hacerle el 2, ¿sí? no importa los empleados que tengan la Que tenga cantidad. la cantidad que tenga la empresa. Solamente a los que ganan más de 4 salarios. Entonces, por eso hay que tener en cuenta la tablita, ¿cierto? Que gana más de 4 salarios es el 1%. Y de acuerdo a la tabla, vamos, ¿cierto? Ustedes también tienen la tablita en la plataforma, ¿cierto? Luego viene la retención en la fuente. La retención en la fuente es para aquellos salarios altos, ¿cierto? Pero no es sobre el salario básico, sino que para la retención en la fuente se hace algo que se llama una depuración, ¿cierto? Aquí no vamos a hacerlo con retefuente porque ustedes después van a ver más adelante una asignatura que se llama Administración de IVA y retefuente. Cuando vean Administración de IVA y retefuente, allí van a aprender a hacer todo, o sea, a calcular retención en la fuente de todas las clases que hay. Aquí vimos ¿cómo se dice? Conocimos, señora, sí, un abrebocas de lo que son los impuestos, pero después vamos a aprender a liquidarlos uno por uno y vamos a hacer los formularios y todo lo demás. O vamos porque pues yo a veces he dado la asignatura o con que les corresponde. Entonces, la retefuente. Miremos la tablita que yo les di a ustedes de retención en la fuente. El primer rengloncito es de la retención en la fuente por salarios. ¿Sí se acuerda que alguien me preguntó un día que esa, cómo lo hacíamos? Allá les dice cuánto, a partir de cuánto es la retención. ¿Cuánto les dice? 4.471.000. 4.471.000. Bueno. Pero no es que usted se gane cuánto. Entonces usted va a hacer la cuenta y dice, pero es que yo me gano 4.200.000. Entonces me van a hacer retención. No. O sea, cuando usted haga la depuración, la base le tiene que dar eso. Entonces, ¿cómo hace usted? Coge el salario, le descuenta la salud, la pensión, los riesgos profesionales, le resta las rentas exentas del 25%. Hay que hacer una depuración. Restarle, usted tiene dependientes, resta dependientes. Rentas exentas, la resta también. Entonces, usted ese salario que usted tenía en 10 millones, lo va bajando, hace la depuración y si le da superior a 4.471.000, le van a hacer retención en la fuente. Pero no es que si usted tiene un salario de 4.471.000, ya no, sino después de hacer la depuración, después de descontar rentas exentas y demás, y descuentos y demás, le dio más de aquí, entonces ahí sí le hace retención. Entonces, normalmente un salario de 8 millones, 7 millones, 8 millones, ya están para hacer retención.
No, pero entonces aquí no vamos a, solamente les voy a contar que a partir de aquí, pero después de que hicimos la depuración, ya le van a hacer retención. En este ejercicio no está contemplado. Entonces, dejémoslo aquí. Pero en serio. Hasta aquí las deducciones que son de ley. Esto es lo que dice la norma, la ley. Hay que descontar el 4% para salud, el 4% de la pensión, tal fondo de solidaridad o la retención en la fuente. Luego vienen otros. ¿Qué son los otros? Resulta de que usted tiene, por decir algo, un préstamo por el banco X. Entonces es lo que dicen los descuentos por venganza. Entonces usted autoriza a la empresa para que la empresa le descuente cualquier valorcito para que le paguen. Entonces no tiene que ir usted a pagar a la empresa, porque la empresa descuente y la empresa gira a la empresa que hay que pagar, ¿cierto? Ese puede ser un producto. Que usted trabaja en una empresa que tiene sindicato, ¿cierto? Entonces ese sindicato le descuenta el tanto por ciento a todos los trabajadores. Puede ser del sueldo de vengado o del total de vengado, el tanto por ciento, ¿cierto? Pero ojo, a partir de aquí, ya, los descuentos que usted va a llevar aquí, sí, libranza, sindicato, cooperativas, sí, pero estos tienen un pero. No es que la empresa de una vez le van a descontar para el sindicato y ya. No es que le van a... No, si usted no pertenece al sindicato, no le pueden descontar. Si usted llegó a la empresa y usted dice, yo no quiero pertenecer al sindicato, a usted no lo pueden obligar a pertenecer al sindicato. Que la empresa tiene una cooperativa, si dice, no, es que yo ya estoy afiliado a la otra cooperativa. No, si usted no autoriza, no le pueden descontar. Ni para las cooperativas, ni para los sindicatos. Y si usted tiene créditos con alguna entidad, usted tiene que autorizar, ¿cierto? Los otros no. Salud, pensión, fondo, red de esas sí no. Pero aquí, en ese otro, tiene usted que autorizar. No es que le van a empezar a descontar la cuota de la cooperativa, la cuota del sindicato, la cuota de tal cosa, el paseo no sé qué. Eso sí. Porque eso sí no, usted tiene que autorizar. Aquí, en ese otro, va de pronto alguno que ese sí no tiene que autorizarle usted. Por ejemplo, cuando usted tiene una demanda de alimentos, ¿cierto? Y el juez dice, le vamos a descontar el tanto por ciento para la nómina, de la nómina que descuenta cuando tienen embargos de alimentos. Entonces, eso no aplica solamente para los hombres, aplica también para las mujeres. Por ejemplo, entonces, usted tiene 2 hijos, pero los tiene su esposo, él la demandó por alimentos, entonces a usted le descuentan un tanto por ciento de su salario por el embargo de alimentos, entonces a usted la empresa se lo descuentan y de la empresa se lo deben consignar al juzgado o a la parte del... ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, ese embargo de alimentos, ese sí no lo autoriza usted. ¿Sí? Ya ahí es porque como es una orden judicial, ya usted no tiene que decir, no, yo autorizo, si yo no autorizo no me pueden descontar, no, porque ahí sí pesa más la orden judicial, pues se lo descuentan tanto a los hombres como a las mujeres. Es solamente que porque en nuestro medio pues se supone que los más responsables son ellos. ¿Cierto? Pero no hay ningún hombre aquí. Entonces, pero se supone que los bancos por alimentos son por el son, no, también son por alimentos. ¿Cierto? Porque si el señor es el que está viendo por los niños, así él se gana el doble de lo que usted se gana, nada más por facilitar que la vida le pone una, ¿no? Usted tiene que sacar una partecita de su salario para pasarse a ver porque los niños, ¿cierto? ¿Cierto? Eso se ha visto, eso se ve en muchos casos. Entonces, ese es el único que no hay que autorizar. Pero el resto, todo, que la libranza, que esto, que aquello, si usted no autoriza, no le pueden descontar. ¿Correcto? Bueno, entonces, ya vamos aquí con 0. Aquí nadie está con embargo, ni nadie prestó plata por allá, entonces, listo. Entonces decimos, total descuentos. Total descuentos, ¿qué quiere decir? Salud más la pensión en el primer caso. 116 más 116. 232. Aquí lo hicimos sencillito. El segundo, 114 más 114. 228.
El tercero, 6,756. Perdón, sí, 6,756, 750. 121. Y el total, no, 2 millones, no. No, son 585.500. Porque son Ah, 200 y 200. Entonces, Sí, total descuento. Ya está diciendo el neto. No, aquí. No, todavía no. ¿Cuánto nos da aquí? ¿500 qué? 85.500. Listo. Entonces, ¿qué es el neto pagado? Es ya lo que usted recibió, lo que usted se ganó menos lo que le descontaron. Entonces tomamos el total de vengado, este de aquí, menos el total de descuentos, que es este de aquí, y hacemos la resta. Entonces al primer señor se gana 2.900.000, le restamos 232 y nos da 2 millones. El segundo, 2.850.000 menos 228. 2.622.000. El tercero, 1.166.69.50 menos 121.500. 1.548.450. 1.540.000 ¿y qué? 548.450. Y suma 6.838.000. 450. ¿Sí se suma? Listo. Entonces, ¿cómo se llama esto que tenemos aquí en el tablero? La liquidación de la nómina. Solamente la liquidación. Ajá. ¿Cierto? ¿Qué nos falta aquí? Hacer el registro contable de lo que le corresponde a la empresa. ¿Cierto? Perdón. Del registro contable de la empresa, de la nómina. Después vamos a ver lo que corresponde pues, a la empresa a pagar. ¿Cierto? Bueno, entonces, por acá. Listo. Entonces, si ustedes quieren hacer aquí la cuenta, les va a dar lo mismo. Si usted coge el sueldo de vengado, más el auxilio, más las horas extras, le tiene que dar ese valor aquí, ¿cierto? Este valor, el total de vengado, menos el total de descuentos, le tiene que dar este de aquí, ¿cierto? Porque si no nos cuadra, cuando sumemos, así esté bien sumado acá, horizontalmente, verticalmente también tiene que cuadrar, porque si no, después no nos van a cuadrar los contables. Entonces, el registro contable de la nómina se hace de la siguiente manera. Les decimos 51.05 gastos de personal. Aquí tenemos un debe. Y vamos a sacar aquí un parcial. Entonces, lo primero que llevamos es sueldo. ¿Cuántos son los sueldos? Los sueldos es 7.150.000. Luego viene auxilio,
El transporte. ¿Cuánto es el auxilio de transporte? 151. 200. Después viene horas extras. Se debe. No, el parcial. Si usted quiere, lo hace así. Lo que pasa es que la cuenta mayor se llama gastos de personal. Pero si usted quiere omitir gastos de personal, simplemente coloca cada uno de estos en la misma escena. Bueno, las horas extras son 118, 750. Correcto, ¿cierto? Ahí está. Entonces, estos tres son los que van aquí en el parcial por el debe, que debe ser ¿qué? 7.140.000. Ya estoy invirtiendo los números. 419.950. Si les dan los tres, ahí ya está el debe. O hacen registro contable individualmente, uno por uno, como quieran. ¿Sí está bien? ¿Sí o no? Terminamos el registro contable y descansamos un ratito para el hacer. Vamos bien, ¿cierto? Ahora venimos con los descuentos. Entonces, la cuenta se llama 2370, retenciones y aportes de nómina. Así se llama la cuenta. Es que aportes, ¿a quién le pagamos en la salud? Aportes EPS. Sacamos aquí en el parcial, ¿cuánto es la salud? 290, 750. Trazamos la rayita y este lo llevamos por el haber. ¿Por qué le sacamos un parcial aunque vaya solito? Porque resulta que si yo tengo sindicato, cooperativa, libranza o alguna cosa, irían ahí. ¿Cierto? Bueno. Luego viene la pensión. Entonces se llama 2380. Acreedores varios. Entonces son aportes fondo de pensiones, ¿cierto? ¿Cuánto es el 290, 750 también? Y en esta empresa hay de pronto un trabajador al que se le paga el fondo de solidaridad, ese iría aquí, ¿cierto? El apoyo del fondo de solidaridad va aquí en la acreedora. Bueno, entonces aquí en acreedores, 290, 750. Listo. ¿Qué viene después? Pagarle al banco, ¿cierto? 11.10. Banco. Ah, y me faltó una cosita. ¿Qué pasa acá? Allí yo le dije neto pagado. Antes, cuando era la nómina de las empresas, les allí traía otro rengloncito, o perdón, otra columna, donde decía firma. Entonces, usted recibía su cheque y firmaba, o el efectivo y firmaba. Ya ahorita no lo hacen así. ¿Por qué? Porque le hacen a ustedes una transferencia de su cuenta, ¿cierto? Ya le llega a ustedes la transferencia. Y a usted, la empresa, le debe entregar el desprendible donde está. Wow. Donde está este resumen, ¿cierto? Todo especificado. Cuánto fue el sueldo de vengado, cuánto fue el auxilio, cuánto fue las horas extras si las tuvo, comisiones, bonificaciones, cuánto le descontaron. Todo eso debe estar en ese desprendible de pago, ¿cierto? Lo que pasa es que muchas empresas no cumplen con eso. Usted recibe el sueldo allá
neto en la cuenta, pero no le entregan a usted. Para que usted le entregue ese documento, tiene que usted solicitarlo. Y le hacen como mala cara cuando usted va a preguntar. ¿Sí o no? ¿O si les entregan? Sí. En algunas empresas, claro, usted trabaja en bancos, usted sí le entregan eso así. O sea, Yo- eso depende de la que lo tienen empresa. que solicitar. Sí, no sé qué. exacto. Eso depende de la empresa donde usted trabaja. Y antes del salario, no cambia nada. Claro. Usted ya sabe cuánto. Sí, porque es que eso depende de la entidad en la que usted, ¿sí? Porque ojalá, Porque se equivocan. A mí se me ha equivocado con esa. Sí, claro. Sí, entonces cuando usted recibe muy poquita plata, entonces usted mismo solicita la copia, pero no debería ser así. Siempre le deberían entregar a usted, ¿sí? Porque usted necesita saber cuánto necesita. Es que ese debería, ese es el deber ser. Pero muchas, pero eso lo hacen ¿quiénes? Las empresas grandes que son organizadas. Ah, sí, claro. Hay empresas que son tal, o sea, diga, ¿cómo los llamamos? Descarados, ¿cierto? Que usted les dice que le entreguen ese documento y se ponen bravos o no se los entreguen. Allá en la empresa donde yo estoy, allá manejan una plataforma, ¿cierto? Y uno ingresa ahí, si usted necesita una carta laboral, usted solo ingresa a la cédula, merece y ahí mismo automáticamente sale la carta. O usted dice, necesito un desprendible de nómina de un ejemplo, de 6 años atrás hasta ahora. Y usted regularmente Es que ese es el deber ser. Pero lo que pasa es que las empresas son muy, es que son, vean, lo que pasa es que esa situación, cuando lo entregan así, es porque la empresa no tiene nada que ocultar, ¿cierto? Si la empresa no tiene nada que ocultar, ¿por qué se va a enojar porque usted está pidiendo un discutible? ¿O por qué se va a enojar si usted está pidiendo el certificado de cuánto recibió usted en los 6 meses anteriores? Si la empresa está haciendo las cosas como debe ser, no tiene por qué haber problema. El problema es cuando usted pide eso, porque ellos ahí mismo van a sentir eso. Ellos empiezan a sentir como pasos de animal real. Dice, ¿este será que va a demandar? ¿Este será que me va a pedir tal cosa? Sí, porque normalmente es con ese temor. Bueno, entonces, aquí vamos a suponer que hicieron un solo cheque, ¿cierto? O si no, hacen un cheque para cada uno, ¿cierto? Pero aquí lo vamos a hacer todo con uno solo. Entonces, 6 millones 838, 450. Si usted suma estos tres, le tiene que dar esto. Si no, entonces nos tenemos que devolver donde sumamos mal, ¿cierto? Porque normalmente es un cálculo que hicimos mal. Esto se llama liquidación de la nómina. Ustedes tienen ahí el primer punto. ¿Qué dice el primer punto? Liquida la nómina de la empresa tal. Entonces, liquidar la parte de arriba, contabilizar la parte de abajo, ¿cierto? Si usted le quiere poner allá los sueldos, todos estos empiezan por 5105. Entonces, 510505 sueldos, 5105 27 auxilio de transporte, ¿sí? Estos son con auxiliar, pero la misma, o sea, todos empiezan por auxiliar. ¿Correcto? Listo. Descansamos 10 minuticos y venimos a ver qué le corresponde a la empresa. Por favor, no me vayan a